Muchas gracias. Y secundando lo que dice atinadamente nuestra vicecoordinadora en el Senado, la senadora Kenia López, lo que está sucediendo es un atentado contra la democracia. Morena pretende subyugar a la oposición en todas las instancias. Primero, tiene que salir la asignación de diputados por el principio de representación proporcional que realiza el INE. Desde la creación del Instituto Nacional Electoral, el Ejecutivo dejó de ser autoridad en este rubro. Por lo tanto, tenemos que esperar la fecha máxima, que es el 23 de agosto. Este es el momento formal en que se genera el acto. De ninguna forma la Secretaria General de Gobierno es autoridad, por lo que hizo el día de la elección es reprobable y lo que sucedió también en la mañanera no se puede permitir. También hay que recordar que la Constitución es nuestra máxima ley, no una fórmula de asignación de diputados. Y lo digo así porque se debe respetar el espíritu del legislador cuando se instituyó la figura de la sobrerepresentación. Esta figura se llevó a la normatividad en 1997 y fue hasta el 2014 cuando se reconocen las coaliciones electorales. Es decir, la Constitución establece la sobrerepresentación para permitir que las minorías tengan una representación equitativa en el Congreso de la Unión, no a la inversa, para permitir una sobrerepresentación del oficialismo, que es lo que pretende hacer Morena con sus aliados. Aparte, hay una argucia por parte del oficialismo. Morena logró poner a sus candidatos en sus partidos satélites para con esto tener una mayoría artificial que permita pues que no haya la división de poderes que debe existir en cualquier democracia y sacar su plan C y sus 20 reformas que no son otra cosa que un capricho del presidente de la República. Las proyecciones sesgadas establecen una posible distorsión de hasta 164 diputados, 33% de la integración total, con una subrepresentación de las fuerzas políticas de oposición en conjunto del 16.59%, que se traduce en 83 diputaciones, y una sobrerepresentación de las fuerzas políticas del oficialismo en conjunto del 16.21%, que se traducen en 81 diputaciones. ¿Qué es lo que nosotros exigimos? Tuvimos 18% de la votación, exigimos la representación en un 18%, que es lo que las y los ciudadanos decidieron al momento de ir a votar, y en ese tenor estaremos trabajando para ir a las instancias correspondientes con las figuras jurídicas debidas a defender el voto de cada mexicano. No vale más el voto de quien votó por Morena del que votó por la oposición. Bueno, a ver, decirlo con toda claridad, en el Partido Acción Nacional históricamente hemos luchado por la representación de las minorías. Nunca hemos permitido un fraude a la ley, y vale la pena recordar lo que hace un momento decía. La figura de la sobrerepresentación llega a la normatividad mexicana en 1997, cuando todavía no existía la figura de coaliciones. Es decir, el espíritu del legislador era justamente no permitir una sobrerepresentación, llámese el partido que se llame. Es hasta el 2014 cuando existe la figura de la coalición. Por lo tanto, pues parece ridículo, yo lo diría con esa palabra, que quien obtiene 54% de la votación pretenda tener 74% de las posiciones en el Congreso de la Unión. Que el verde ecologista, con la mitad de los votos del PAN, pretenda tener el doble de diputados del PAN. La ley es la ley y hay que cumplirla, y ya están obligados los tribunales a la interpretación de nuestra máxima ley en la coyuntura que vive el país. Y insisto, la figura de la sobrerepresentación es impedir que el oficialismo tenga una mayoría que no obtuvo con la votación directa. No la obtuvieron. Tan es así que por eso nosotros vamos a presentar los recursos necesarios para exigir lo que sí obtuvimos, el 18%.
Bueno, primero diría que el artículo 53 y 54 de nuestros estatutos generales son muy claros en que la renovación del Comité Ejecutivo Nacional se debe dar en el segundo semestre del año electoral y que teníamos como Comisión Permanente Nacional para convocar al Consejo hasta el mes de julio, con la intención de que el Consejo eligiera a la Comisión Organizadora Electoral de la renovación del CEN, que es la figura que funge como autoridad electoral al interior del partido. Esto ya sucedió. El Consejo ya sesionó y por unanimidad de votos, literal, todas las consejeras y todos los consejeros aprobaron la propuesta de la comisión encabezada por la diputada federal Ana Tere Aranda, y toda vez que esa comisión se instaló, hay un plazo de 30 días para que los consejos estatales se puedan pronunciar si es que quieren un método extraordinario. El método ordinario es votación directa de la militancia. El método extraordinario es que sea el Consejo Nacional quien elija a la próxima vigencia y justamente en ese plazo de tiempo estamos. Toda vez que se pronuncien o no los consejos estatales, sale la convocatoria con los requisitos del porcentaje de firmas que deben de tener los aspirantes, etcétera. Pero lo que yo quiero ser clara es el proceso de renovación del CEN está en curso, habrá cambio de dirigencia este año, como debe ser, y por otro lado, es la Comisión Organizadora Electoral la encargada del proceso, no el Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, ya lo he repetido en varias ocasiones. Primero vamos a esperar que la autoridad electoral, que es el INE, no el Poder Ejecutivo, no el Presidente de la República, no la Secretaria de Gobernación, es el INE y tiene hasta el 23 de agosto para hacer la distribución de acuerdo con la fórmula de qué es lo que le corresponde a cada partido. Esperaremos ese momento procesal. Toda vez que eso suceda, si hay una violación a la ley, porque, insisto, que ya he sido muy repetitiva, pero el espíritu del legislador cuando establece la sobrerepresentación lo hizo para darle representación a las minorías, no para darle una amplia mayoría al oficialismo. Y la figura de la coalición no existía en ese momento. Y las autoridades están obligadas a la interpretación de la ley. En este sentido, nosotros apelaremos a esto en la exigencia del 18% que nos corresponde, yendo a los tribunales necesarios. Sé que contaremos con el respaldo de la sociedad civil, sin duda. La sociedad civil ha contado con el respaldo de los partidos de oposición cuando se ha intentado debilitar a las instituciones, cuando se ha intentado debilitar la división de poderes, cuando se ha intentado acabar con la autonomía de organismos que deben fungir como pesos y contrapesos del autoritarismo. En ese sentido estaremos esperando cuál será la ruta de trabajo siempre en el marco de la ley y respetuosos como lo hemos sido en nuestra larga historia partidista. Sí. ¿Está bien? Artículo 54 de la Constitución establece que no puede haber más de un 8% ¿Y qué es por de partido? sobrerepresentación. Esperaremos que resuelve el INE para ir a las instancias correspondientes. Hay tribunales a los cuales apelar la decisión. Pero es que no entiendo ustedes qué es lo que pelean. Que se respete el voto de las y los mexicanos. Si las y los mexicanos decidieron que la oposición representada por Fuerza y Corazón por México tuviera el 18% de la votación, eso representa el 18% de la representación. Eso es lo que peleamos, que no valga más el voto de quien votó por el Verde que del que votó por Acción Nacional. Reitero, el Verde tuvo la mitad de los votos que el PAN y se le pretende otorgar el doble de las diputaciones que el PAN. Eso es irrisorio. A eso es a lo que vamos a apelar.